México es un país polifacético con un excelente pueblo, pero con una pésima dirigencia política, y lo anterior es quizá quedarse corto. Estos son 5 presidentes que apuñalaron a México. Número 5. Carlos Salinas de Gortari. Iniciamos este top con Carlos Salinas de Gortari. Él ascendió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia en México, en las que ocurrieron muchas irregularidades. Entre los escándalos más sonados de su gobierno se encuentra el supuesto asesinato del precandidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, quien era miembro de su mismo partido. Al finalizar su gobierno el 30 de noviembre de 1994, entregó el poder a su sucesor Ernesto Zedillo, dejándole una de las peores crisis financieras en México. Número 4. Miguel de la Madrid. La crisis de 1982 era la peor hasta el momento. Provocó una devaluación del 3.1% en el sexenio, la inflación creció en un 4.03%, el poder adquisitivo decreció al 70%, el Producto Interno Bruto per cápita se encogió un 10% y las empresas paraestatales se redujeron de 1.155 a 413. De la Madrid pagó 28.000 millones de dólares en la deuda externa y sin embargo, esta aumentó de 9.400 millones de dólares en 1983 a 185.000 millones de dólares. De la Madrid es el primero de una serie de presidentes con una visión orientada hacia el mercado, importada desde universidades como Harvard o Yale, partidarios del neoliberalismo, la globalización, desregularización, el libre comercio, la apertura, la liberalización, la privatización, entre otros conceptos, algo fatal para un país en vías de desarrollo. Número 3. López Portillo. Por primera vez en nuestra historia, disfrutaríamos de una autodeterminación financiera. Así empezó su mandato, refiriéndose a la esperanza de que le tenía el petróleo. Apostó todo por pensar que el petróleo como materia prima sacaría a la población mexicana de la pobreza. Ha sido uno de los grandes errores en la política gubernamental de todos los tiempos. Lo siguiente fue la liberación del endeudamiento y los problemas siguen prevaleciendo hasta hoy en día. Número 2. Luis Echeverría. Un hecho que marcó la presidencia Echeverría y que curiosamente también estuvo ligado con los estudiantes fue el halconazo o la matanza del Corpus Christi. Sucedió el 10 de junio de 1971, durante una manifestación estudiantil en la Ciudad de México en apoyo a los estudiantes de Monterrey y donde estuvo involucrado un grupo paramilitar al servicio del Estado llamado Los Halcones. Luis Echeverría concluyó este suceso desligándose del grupo y pidiendo la renuncia del jefe del departamento del Distrito Federal. Los avances en materia económica que se dieron durante su mandato no fueron suficientes. No pudieron ni detener ni sobrepasar la crisis económica internacional que enfrentaba el país, la cual provocaba la escasez del petróleo. Ante ello disminuyó la inversión privada y el gasto público aumentó de forma considerable. Se emitió un papel moneda sin valor y la demanda externa aumentó de 6.000 millones de dólares que había entregado de Díaz Ordaz a más de 20 millones de dólares. Compró empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y de corrupción. Durante su gobierno, el tipo de cambio fijo que existía desde 1954 de 12.50 por dólar, al final de su sexenio llegó a los 20 por dólar. En 1976, al entregar la presidencia de López Portillo, se produjo una nueva devaluación en la moneda, lo cual afirma como causa más tarde de la crisis nacional. Número 1. Los errores son siempre más visibles que las victorias. En la década de los 60, México era un país gobernado por la dictadura perfecta. Así lo denominaba el escritor Mario Vargas Llosa. El titular de la presidencia de la República estaba a cargo del abogado poblano Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. Durante su sexenio, se dio uno de los movimientos estudiantiles más significativos de la década, la matanza de Tlatelolco. Fue la mancha de su gobierno. El mundo, por desgracia, tenía la vista en México, debido a que se realizarían los Juegos Olímpicos de 1968. El gobierno de Díaz Ordaz completamente quedó mancillado. Fue recordado solo por la masacre de la Plaza de las Tres Culturas y no por las demás obras de gran envergadura que hoy en el México moderno son visibles. Sin duda, un suceso en el cual el México de hoy en día debe aprender y no repetir la misma historia.